Estamos en Amigos de la India, hoy es jueves 12 de julio del 2018 y vamos a hacer la segunda sesión del curso sobre el libro de telepatía y vehículo etérico. Cogemos el libro de Alice Bailey, Las enseñanzas del maestro tibetano, y solamente hacemos la interpretación. Los textos proceden todos del maestro tibetano y francamente hay que decir que a medida que pasan los años parece que fueron escritos ayer y que fueron escritos para este estudiante. Bien, como de costumbre os coloco este año las imágenes de Nicolás Roerich y aquí tenéis la maravilla de las maravillas de un cuadro que se llama Mensaje desde Shambhala y vemos que hay dos arqueros, hay un arquero y hay dos personas. Uno de ellas está preparando la flecha, me imagino que luego se girará y lanzará la flecha a la cima de la montaña. Con lo cual os estoy diciendo de forma subliminal que para tener la telepatía tal y como la conocemos nosotros, o bien expresada en este libro, esa famosa telepatía de alma a alma que el tibetano aventura, que será la auténtica telepatía que la humanidad conocerá en un futuro lejano, la flecha que se está preparando aquí y que se va a lanzar a la cima de esta montaña, ese camino tiene que estar recorrido. Con lo cual quiero decir, como el tibetano apunta y Vicente apunta en tantos escritos, que la segunda iniciación debe estar resuelta, el mundo emocional debe estar resuelto, porque si no la telepatía, acordaos que hablábamos de telepatía instintiva, que es común a los animales, que es de plexo a plexo, luego lo veremos más detalladamente otra vez. Hablábamos de telepatía mental, donde interviene el centro laríngeo y el centro agna, y hablábamos de una telepatía, que también lo veremos después, una telepatía que podríamos decir ya como por encima de la media, que es de corazón a corazón o de alma a alma, intuición pura. Pero hemos de conocer dónde estamos. Lo digo porque el material no es el capítulo, una parte del primer capítulo y otro el segundo entero. Teniendo en cuenta que son unas 15 o 16 diapositivas, no es más, Lo que pasa es que hay que hablarlo mucho. El problema de la telepatía es que debemos conocer nuestro vehículo etérico y sobre todo reconocer cuál es la línea de menor resistencia. En lenguaje popular significa, ¿eres mental, eres emocional o no eres ni uno ni lo otro? Es decir, que eres las dos cosas a la vez. ¿Me explico? Estamos todavía bajo la presión de la conciencia de masa, es decir, lo que más... ¿Tienes opinión? No, yo no. ¿Piensas? No, yo no pienso nada. ¿Opinas esto? No, yo no, lo que digan los demás. Si estamos en ese estado de conciencia y cuando nos proponemos algo no sale nunca nada como nosotros queremos, ni somos capaces de interactuar en el medio, no pretendamos entonces que podamos llegar a realizar una telepatía mental, utilizando los chakras por encima de la cabeza, por encima del diafragma, porque no va a ser posible. Vamos a guiarnos por la conciencia instintiva, eso que es la conciencia de la masa, eso que se llama opinión pública, o relativo al reino animal, las manadas, ¿dónde van? ¿Dónde va el cabecilla, verdad? Los pájaros, ¿cómo viajan? En un triángulo, ¿no? ¿Os acordáis que los pájaros es como la delta, una de la letra delta, un triángulo, ¿Lo veis? ¿Cómo se llama eso, en realidad? Tiene un nombre. Entonces debemos entender que para sustraernos a esa influencia, primeramente debemos reconocer cuál es nuestro verdadero problema. Digo porque la telepatía es algo mucho más serio de lo que parece, O realmente estamos muy aposentados en la personalidad, y si estamos aposentados en la personalidad, no olvidemos que detrás está el alma, Cuando no tenemos ni noción de la personalidad y confundimos una cosa con la otra, no hay todavía verdadera telepatía. Pero si acentuamos la forma, el yo soy, este trabajo leonino del yo soy, pero como personalidad, sabiendo de antemano que es negativo, que genera karma, porque estás manifestando ni más ni menos la realidad de la mente concreta, eso es la conciencia. La personalidad es cuando la mente concreta se manifiesta. No es otra cosa, ¿Y qué quiere decir manifestarse la mente concreta? Pues ni más ni menos que el mundo emocional ha empezado ya
ha empezado ya a ser controlado. Lo será el día que el centro Agna domine la forma. Entonces sí que esa mente concreta realmente será el señor lunar por excelencia. Hoy por hoy es un tímido proyecto que todavía no ha dado resultados, ¿eh? En algunos seres humanos sí, pero en el común de los mortales, la gran mayoría no. Porque si no, no se explicaría, por ejemplo, estas oleadas de seres humanos, algunos con unas reacciones que se escapan a una lógica mínimamente racional cuando su partido o su selección gana o pierde. Dijimos hace poco, la semana anterior también, y cuando la luna llena de Cáncer que hicimos, mañana precisamente día 13 es novilunio de Cáncer, y el día 22 por la noche entramos en el signo de Leo. O sea, nos aproximamos al festival nada menos que de Sirio, que en un futuro lejano será el festival posiblemente más grande de la humanidad. ¿Quién es Sirio para la Tierra? Para el sistema solar, ¿qué es Sirio? El yo superior del logo solar, ¿no? ¿Sí? Si el logo solar es nuestro padre, ¿el otro quién es? El abuelo. Entonces, entendamos que debemos conocernos a nivel energético, porque de lo contrario va a ser muy difícil realizar algo tendente a desarrollar la conciencia, muy especialmente la telepatía. La telepatía es la ciencia por excelencia que permite que los seres humanos se puedan comunicar entre sí y sobre todo andando el tiempo, ni más ni menos que con la propia jerarquía planetaria. Y antes de empezar en materia, os digo una cosa. ¿Por qué es tan importante la telepatía y cómo hemos llegado a la telepatía los humanos? ¿Qué inventamos primero los humanos? Las calzadas, ¿no? Los caminos y las vías marítimas, las vías de agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sucede en el siglo XVIII? Finales del XVIII. Empezaron antes, pero el siglo hace 200 años va a ser dentro de bien poco. Se desarrolla el ferrocarril. ¿Qué pasa en ese momento? Las comunicaciones se agilizan, ¿verdad? Habían existido los transportes de postas, estos que van las diligencias aquellas, eso es muy antiguo. Eso es muy antiguo, una estructura estatal aprovechando las antiguas vías romanas por donde el comercio y los que se lo podían permitir viajaban, ¿verdad? Pero el ferrocarril aligeró eso, ¿verdad? El automóvil, ¿qué hizo? Lo aligeró más. Pero antes, ¿qué surgió? Después del ferrocarril, ¿qué invento hay en el siglo XIX? Y dices, caramba, esto es maravilloso, ¿eh? La electricidad como tal ya la conocíamos. No, el avión viene más después. ¿Cómo antes de llegar al teléfono móvil, por dónde hemos pasado? El telégrafo, que va por un cable, ¿verdad? Y se cargaba, ¿verdad? Eso fue un paso, vamos, de gigante. ¿Sabéis cómo era antes? Con señales de cristales, ¿no? Palomas mensajeras, etcétera, etcétera. El califato de Córdoba, si yo creo que es el reino, el califato, tenía un sistema de comunicaciones que, por ejemplo, entre Burgos y Córdoba, la capital del califato, tardaba unas 4 horas en llegar los mensajes cifrados por señales luminosas desde Castilla, cruzando, casi 600 kilómetros, cruzando la península, bajando por torres de vigía que todavía se aprecian en muchas partes de la península ibérica de España. Pues ahí no es que hicieran fuego, no, es que hacían señales de espejitos y unos códigos iban transmitiendo las señales. Porque el sistema de las palomas mensajeras se dieron cuenta en la más remota antigüedad que con un cernícalo, un pajarito de estos, un depredador, evidentemente adiós paloma y adiós mensaje, ¿no? Pero con las señales estas fue algo maravilloso. Y después de ahí, ¿a dónde se llegó? A la telegrafía sin qué, sin hilos, ¿no? El señor Marconi. Se llegó a la radio, ¿verdad? Se llegó a la televisión, ¿verdad? Se llegó al satélite, ¿verdad que sí? Se llegó a Internet. Y se llegó al teléfono, al celular, ¿verdad? Al teléfono móvil, ¿verdad que sí? Y ahora Internet lo engloba todo, porque lo que hay intención, la señal de televisión va por el camino también, lo que hay en mente es meter todo por Internet. Cuando llegue el 5G, la señal de televisión como la conocemos, la introducirán por la red de Internet y podremos tener los tropecientos canales que nos interesen pagando, claro, evidentemente. ¿Os dais cuenta de dónde hemos llegado? Y en el fondo todo eso, ¿qué es? Telepatía. Pero es telepatía
Es decir, si los romanos hicieron una calzada con piedra, dijeron, aquí hay una buena vía de comunicación. Otro hizo un canal. Los chinos hace 2000 años hicieron el Gran Canal. Y si vais a China os daréis cuenta aquello, la obra faraónica que hicieron, pero faraónica, bueno, enorme, como la Gran Muralla. La Gran Muralla parece como separativa, ¿no? Pero una forma de vigilar, torres de vigía para protegerse. Pero el Gran Canal era un canal de comunicación, de mercancías, de personas, es decir, de intercambios, de tropas, culturas, tradiciones. Eso servía para algo, ¿verdad que sí? Aquí, como tenemos un país muy montañoso, los ríos nuestros no son navegables, pero por el resto de Europa es una delicia ver. Por ejemplo, si vais, por ejemplo, el Danubio, es una preciosidad verlo. Por la zona de Budapest es una preciosidad verlo. Los barcos estos rápidos que van hasta Viena, recorren las capitales del imperio. Dices, caramba, qué maravilla. Pues esas vías indican que los humanos tenemos algo, que nos gusta contactar con los demás. Y para la telepatía debe existir esa base identificativa con tu conciencia y con la conciencia del otro. Si no, ¿qué tipo de mensaje vamos a enviar? Ninguno. Dice, en la unión está la fuerza. ¿Os acordáis esto? Que dijimos, esta es la primera ley o la segunda, que esto no lo entiendo. Yo os dije Fuenteovejuna, ¿verdad que sí? Todos a una, ¿no? Vale. Aquí lo vamos a aplicar, que la personalidad debe de estar aplicada al trabajo que deseamos realizar, porque de lo contrario no tiene ningún sentido, ¿no? De ahí que si no hay un mínimo de integración, no podemos mandar un mensaje telepático a alguien con quien nos estemos concentrando en este momento, porque nosotros no estamos perfectamente alineados y el otro, pues su conciencia está donde está. Y si uno es emocional y otro es mental, el mensaje no va a llegar. ¿No? ¿Continúo? Esta es la segunda ley que rige la comunicación telepática. La primera ley es: el poder de comunicación se halla en la naturaleza misma de la propia sustancia, reside potencialmente en el éter, y el significado de la telepatía se encontrará en la palabra omnipotencia. Hablábamos que la telepatía se establece a través del vehículo etérico planetario, en el cual los seres humanos pues vivimos y nos movemos y nos desarrollamos, ¿verdad? En la conciencia logoica, la parte más densa de la conciencia logoica. Si nosotros somos una conciencia reducida, que tenemos nuestro propio campo energético, eléctrico, a través de ahí y de ciertas figuras geométricas, vamos enviando las señales. Lo mismo hacen los maestros, hacen los logos, y todo en el sistema solar funciona de esta manera. De ahí que dijéramos la anterior clase la importancia que tenía estar perfectamente alineado y muy especialmente no emanar vibraciones negativas, porque si lo hacemos estamos contaminando los éteres circundantes. Eso debemos recordarlo. Esa es una responsabilidad nuestra. Y también insistimos muchísimo en el alineamiento de alma, mente y cerebro. Este antakarana tiene que estar resuelto. Yo entiendo, porque sería una necedad no reconocerlo, que la comunicación alma y mente y cerebro, si nos basamos en el cerebro como verdadero campo físico de experimentación, es decir, lo que he visto, no lo que me parece, no. Es así, debemos tener una evolución muy grande. De ahí que la primera diapositiva señalara a la cima de la montaña. Y es curiosamente un arquero, un sagitario, un arquetipo sagitariano, el que se encamina a la mente más elevada posible, porque desde la mente abstracta podremos consumar esto, siempre y cuando seamos capaces de vivir en ese nivel que el sexto rayo nos da, de abstracción. ¿Os acordáis en el otro curso la abstracción del sexto rayo? Cuando realmente es positivo y no se circunscribe a una idea caduca y dogmática, realmente eleva la conciencia. No es que Sagitario, la energía sagitariana, sea negativa. La negatividad se la damos nosotros, porque es un signo de fuego, por lo tanto es un signo mental, pero muy abstracto, tan abstracto que habla del mundo de los arquetipos. Además, Sagitario, el noveno trabajo de Hércules, es el signo del silencio, ¿no? Del iniciado que en Escorpio se enfrentó a la prueba de la parte oscura, ¿no? ¿Sí? Y que se prepara para el trabajo número 10 en Capricornio. La segunda ley es: el intercambio entre muchas mentes produce una unidad de pensamiento suficientemente poderosa como para ser reconocida por el cerebro.
Claro, si hacemos esta analogía, si estamos plenamente concentrados y llevamos años de vida centrada, vida subjetiva y meditativa, va a ser complejo o difícil de explicar que en cierta medida no tenemos vislumbres de que caramba, porque la cosa empieza de la siguiente manera. Un día se recuerda algo, una imagen. Pasan los meses, se recuerda esa misma imagen con algún aderezo más, hasta que llega un día que se ve clarísimamente cuál es el siguiente paso a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que he ido captando poco a poco lo que el alma ha impresionado en la mente. Esto es como el que envía una carta. A ver, ¿qué significa alma, mente y cerebro? Vamos a cambiar los títulos. ¿Cómo funciona el sistema de Internet, el correo electrónico? Bueno, el WhatsApp. Yo soy un emisor, ¿no? Yo envío el WhatsApp. Queda en la mente que sería el servidor. Y cuando yo estoy alineado, conecto la máquina, el receptor recibe el mensaje. Caramba, qué inteligentes eran. Pues resulta que la filosofía esotérica lo tenía ya establecido antes. ¿Veis cómo funciona esto? Si yo no estoy atento, no estoy con las antenas en la dirección correcta, el mensaje no entra. Y ahora ni problema, pero acordaos de los SMS hace años, cuando los usábamos, que se perdían muchísimos pocas horas después, porque tenías el teléfono parado, te he enviado un mensaje y no me has contestado. ¿Cuándo? Hoy mira, separé el teléfono. ¿Sabéis? No estaban los servidores preparados y cuando había, por ejemplo, las Navidades, una avalancha de mensajes, no había suficiente memoria. ¿Y qué pasaba? Que la mitad no llegaban. Ahora, cobrártelos te los cobraban, eso sí, ¿eh? Sí, eso lo sabré yo. Madre mía. ¿Entendemos lo que significa el emisor, el distribuidor, la antena y el receptor? Ojo, porque la mente, al estar en el centro, es capaz de captar la señal superior del alma, descodificarla, porque la mente no habla con la palabra nuestra, ni tiene la forma de pensar que tenemos, digo el alma, no tiene la forma de pensar que tenemos nosotros, y la mente, según el campo emocional que tenemos y según la evolución y el bagaje cultural que tenemos de esta encarnación y lo que podamos percibir del anterior, elaborará un discurso que al final el cerebro va a registrar. De ahí que un día me parece que tengo que hacer esto, creo que tengo que hacer esto, hasta que al final lo acabo haciendo. ¿Verdad que sí? Con lo fácil que sería si en la meditación fuéramos capaces de registrar la verdadera comunicación interna. Es el camino que tiene el maestro para comunicarse. ¿Por qué el maestro no pierde el tiempo con nosotros? El maestro va al alma, a la conciencia abstracta, a la mente abstracta. Pero como la mente abstracta está mirando para otro sitio, ¿qué sucede? Que no puede hacer nada. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra, no de él. Él no puede descender aquí. Ningún maestro puede descender a la tierra a enseñar a parvulitos. ¿Lo vemos? O nosotros nos alineamos y empezamos a emitir una nota vibratoria en el sentido de que se pueda servir al mismo tiempo para captar un mensaje, o no hay nada que hacer. ¿Por qué tanto insistir en los términos de la filosofía del Buda? Que el que tenía luz atraía luz, el que tenía oscuridad atraía oscuridad, y aquel que tenía alegría, confianza, amor, atraía esa buena voluntad a sí mismo. Las características de este centro receptor y emisor. Si la mente está aposentada, está quieta, tranquila y en serena expectación expectante, va a recibir mensajes y los mensajes los va a trasladar ¿cómo? Sin adulteración, ¿verdad que sí? Porque ¿qué hacemos con la mente concreta? Lo maquillamos todo, ¿no? Si una cosa no la entendemos, le damos la vuelta para que me beneficie. Me imagino que lo hacemos todos, ¿no? Porque esto es más viejo que la humanidad. Pero claro, llegar al cerebro es el gran problema. Y si no llega al cerebro, no hay telepatía, ¿eh? No lo hay. Del principio mental, el cual constituye la primera expresión exotérica de la conciencia del alma. El principio mental, claro. Estamos en un mundo arquetípico, descendemos, ya no es el alma, ya no lo es, y para llegar aquí hay que hacer un trabajo inmenso. Esta entacarana se construye por la voluntad del alma por un lado y por la voluntad humana por el otro. Pero claro, hemos de tener en cuenta que como almas hemos tenido montones de encarnaciones que probablemente no nos hemos dado cuenta de que estábamos encarnados. Es que, a ver, si saliéramos a la calle a hacer una encuesta entre lo que creo y lo que no creo, me parece y no me parece,
¿Cuántos realmente serían conscientes, incluso dentro del mundo espiritual? ¿Cuántos de los que estamos podríamos aseverar tajantemente que sí, que somos conscientes de que hemos tenido más encarnaciones y que realmente como almas estamos evolucionando? Queda muy bien repetir lo que hemos leído, lo que hemos aprendido otra vez, llevamos toda la vida con ello, con lo cual ya nos hemos creado una base que por un lado nos da cierta seguridad para continuar, pero por otro lado, si esa seguridad no se convierte en realidad de conciencia, va a suponer un auténtico martirio, va a ser nuestro particular cementerio. Porque en lugar de buscar la luz abstracta, la que no tiene forma ni la tendrá jamás, y trabajar en pos de ese imposible, de momento, vamos a ir cavando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿y qué vamos a hacer al final? No diré perder el tiempo porque no es buena palabra, diré que la experiencia no habrá dado el fruto deseado. ¿Sigo? El universo es mental, esto lo dice el Kybalión. El universo es mental. La mente es la estación emisora, el cerebro la estación receptora. Exige concentración, meditación. La mente firme en la luz. El cerebro más o menos sabemos lo que es, ¿no? Es el soporte físico de la mente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el cerebro de un humano y el cerebro de un animal? Eso que decían, se dice mucho en el mundo del esoterismo, bueno, en la línea nuestra no, pero en otras sí, de la mente reptiliana, esta mente de pequeñita que hay aquí atrás, instintiva, de deseos, que es la mente que solamente vive, bueno, sirve ¿para qué? Para trabajar las funciones básicas, ¿no? De esto yo he escuchado muchísimas cosas. Hay gente que este tema del cerebro reptiliano, no sé de qué pensador es la teoría esta, pero hay muchísima gente que lo toca, ¿eh? Gente que va a conferencias. Aquí hace años había quien hablaba en Amigos de la India del cerebro David Icke, ¿no? Bien, él con los Illuminati y toda esta historia. Bien, ese cerebro parece ser que es la parte más instintiva, la parte más básica, la parte más lemur. Nosotros no somos lemures, digo yo, no sé. Tenemos un cerebro que en cierta medida, gracias a la evolución, hemos posibilitado que nuestro cerebro pueda percibir la luz de la mente que a su vez proviene del alma. Por lo tanto, ese trabajo en cierta medida lo tenemos realizado. No quiere decir que estemos viviendo en el cuerpo causal, no voy a cometer ese error, ¿eh? Pero si os digo que no tenemos esa mente instintiva. Otra cosa es que vivamos una sociedad en un mundo que es multidiverso y multiforma, forma externa, apariencia fenoménica. Y es verdad, tenemos una ciudad que es muy acuariana, es acuario además, y tiene la gran ventaja de como tiene un puerto muy grande y un aeropuerto muy grande, y además está muy cerca de Francia, esto ha sido tierra de llegada, de aluvión. Y francamente nos permite, si tenemos la conciencia, no en el cerebro, no aquí, sino un poquito más de la mente concreta, más para arriba, en la mente abstracta, donde está la conciencia, nos damos cuenta que nos está hablando de diversidad, de diferentes estados de conciencia. Eso es netamente acuariano, porque eso es lo que necesitamos los muchos. ¿Para qué? Para alcanzar la síntesis. Y la síntesis pasa por reconocer a los muchos. Y los muchos para nosotros sería el alma, la mente, el cerebro. Esa idea de que uno es espiritual y no tiene mente, pues si repetimos eso tantas veces, al final diremos una cosa: tampoco tenemos cerebro. ¿Y en qué me puedo basar para ello? Pues en las reacciones instintivas que se pueden apreciar, por ejemplo, bajando al metro. Yo os digo que vayáis en metro porque es una forma de ¿qué? De practicar telepatía, ¿no? Colectivamente. Bueno, es simplemente no juzgar nada, no prejuzgar nada, pero estar atentos y sin pensar nada, vamos a ver la oleada de vida que entra y sale. Y hay estaciones que tienen su propia atalaya para poderlo hacer. Y ves las escaleras mecánicas como bajan, como suben, la gente corriendo, y puedes hacerte una idea, y creo que no es bastante errada, de lo que estás viendo. No pongo más etiquetas porque estamos grabando, ¿no? Yo os lo recomiendo, o si no, un aeropuerto.
Un aeropuerto es una maravilla. Yo cuando empecé a viajar, más que nada por lo variopinto, lo colorido, lo acuariano que era. En 5 minutos podías ver tipologías mentales muy emocionales y muy lemures. No digo más, ¿eh? No voy a decir larvarias porque, bueno, sería mucho ofender. Y eso es muy importante, porque eso nos quita el cliché de que somos los únicos que tenemos derecho a tener una comunicación con el alma. Es mentira, está en la diversidad. Y si somos conscientes y aceptamos esa diferencia, esa multietnia, o como se le quiera llamar, esos multiaspectos de formas humanas, nos daremos cuenta cuál es nuestro problema y cuál es nuestra grandeza. ¿Cuál es nuestro problema? Que no entendemos que lo que interesa es la parte interna, no la parte externa. Por lo tanto, para el tema de la telepatía, ¿qué es lo importante? El contacto con el alma y tener un alineamiento claro, mente, alma, mente, cerebro. Si no, no hay telepatía, y eso para tenerlo no hay que trabajar con el plexo solar, la parte instintiva, centro laríngeo y ajna. ¿Es tan complicado? ¿Verdad que no? Porque no aspiremos a hacerlo de corazón a corazón, me imagino, porque eso corresponde a una etapa muy avanzada. No me veo yo, vamos, que, no sé, igual me sorprendéis, ¿eh? Sorprendedme, va, sorprendedme. Concentración, meditación. A ver, esto entendemos que la mente es la que emite la señal, ¿verdad? Somos mentales, porque de plexo a plexo yo no hago nada, ¿eh? No trabajo en ese. Ahora, de mente a mente, haremos proyecciones, alguna clase práctica, para ver cómo funciona. El cerebro es la estación receptora, pero cuidado, como mente utilizamos el cerebro ¿para qué también? ¿Emitimos también por el cerebro? Para conectarnos con la mente, para afinarla esta, mira, ya estoy, ya me he centrado, ¿no? ¿Sí? Concentración, meditación. La concentración es la primera. Atención, concentración, meditación, ¿qué más? Contemplación, inspiración, iluminación e inspiración eran, ¿no? Las fases de Patanjali, más o menos. Bueno, sabemos que hay una fase que se llama dhyana, que es meditación, ¿no? ¿Os acordáis de la terminología antigua? ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos de capacidad de meditación? ¿Somos capaces de coger un pensamiento simiente y analizarlo? El pensamiento simiente tiene la función de atraer la atención del alma. Por eso se utilizan expresiones muy concretas que sabemos que tienen un poder revelador. Y no hay que estar toda la vida con un pensamiento simiente, meses o a lo sumo un año. ¿Me explico? La mente firme en la luz. El universo es mental. Bien. ¿Hay conexión entre la afirmación la mente firme en la luz y el universo es mental o realmente es exactamente lo mismo? ¿Es exactamente lo mismo? ¿El universo es mental y la mente firme en la luz? De hecho, la mente firme en la luz quiere decir la mente consciente, ¿no? Porque la mente es luz, ¿no? Todo es una proyección manásica del logos. Es su tercer aspecto que ha rellenado el círculo no se pasa con su energía manásica y ahí han crecido las formas, ¿verdad? Formas densas detrás de la cual siempre hay una conciencia mental. Eso lo aprendimos en la primera lección, ¿os acordáis? ¿Sí? Nos quedamos con la mente firme en la luz. Quiere decir ni más ni menos que el alineamiento alma, mente y cerebro debe llegar a ser una realidad. La mente firme, ¿dónde? En la luz. ¿Por qué fue primeramente el Buda como mensajero de la divinidad, el gran avatar del pueblo atlante? ¿Por qué? Porque había que trabajar la luz para despejar que las brumas del agua, ¿no? De las emociones, y con la luz se consigue salir de la rueda de Samsara. Y si a la luz se le añade el amor, ¿qué tenemos? Sabiduría. ¿O no? Porque la luz, ¿creéis que nos va a dar sabiduría la luz o nos va a dar erudición? No es lo mismo ser un erudito que ser un sabio, ¿eh? Y una pregunta. Dígame. La luz es la fibra óptica. La mente está por encima.
hace que la mente se concentre en lo abstracto, ¿no? Okay. Hace que se despierte la intuición en un momento. Por ejemplo, una frase que a mí me impactó muchísimo: el conocimiento está estructurado en la conciencia. Del libro Las hojas del jardín de Moria, de Roerich, el primero, en la Arcana, hace ya bastantes años. A mí aquello me sorprendió hasta que entendí lo que era. Está estructurado en la conciencia. Yo por mucho que estudie, no alcanzaré el arquetipo del conocimiento. ¿Sabes cuándo lo puedo llegar a conseguir? Cuando como conciencia lo exprese. Lo que estoy aprendiendo se haga ¿qué? Incremente ¿qué? Mi conciencia, ¿no? De ahí que lo que se aprende se debe de expresar, se debe de aplicar. Si tú estudias mucha medicina, pongamos por caso, se supone por ley de economía que te dedicarás al tema de la sanidad, ¿no? Nunca está de más si te dedicas al tema de la sanidad, ya sea atendiendo pacientes o haciendo operaciones o en enfermería o lo que sea, tener conocimientos de fisiología, de anatomía, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento, al final, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Está estructurado dónde? En mi conciencia. ¿No habéis notado algo en los médicos? Digo los médicos porque son los profesionales, independientemente de la opinión que tengamos de los médicos. Yo os invito, sobre todo los que tienen ya cierta edad, ahora ya no se ven tanto, aquellos doctores que emanaban humanidad por el rostro y por los ojos, lo sabía, imagino que habrás conocido a alguno en el hospital, francamente emanaban, ¿qué? Sabiduría. Y no tenían los medios que tenemos ahora, Sin embargo, tenían la potestad de curar con la palabra, aparte con el tratamiento. Sí, pero tienen que manifestar mucho más los jóvenes esto, Hemos cambiado mucho porque somos más mentales también los pacientes, Pero tienen que manifestarlo. Yo digo porque mantener la mente firme en la luz implica que esa luz va conformando ¿qué? Mi forma externa. ¿Por qué creéis que la gente que lleva tantos años rezando, ya sea un monje budista, un maometano, un sufí, un cristiano, un judío, tienen una cara específica? ¿La cara de qué? Y esta mirada que se pierde en la lejanía, la típica de Sagitario, esos ojos neptunianos. ¿Pero por qué tenemos esta mirada sagitariana? ¿Por qué? Porque precisamente la devoción a un idealismo provoca abstracción y nada de lo que me rodea me llama la atención. ¿Por qué? Porque he intuido un mundo superior. Pero ese mundo superior, mientras yo esté aquí, no va a conseguir acortar la distancia. He de hacer lo posible por manifestarlo aquí. En primer lugar, manifestando yo equilibrio y armonía en mi medio ambiente. Sea una forma de acortar distancias, ¿no? Entonces, ¿el conocimiento está estructurado en la conciencia o no? Que como almas, aquello que aprendemos debe ser lo que expresemos. Y la nota energética o rayo será el matiz nada más. Pero ¿cómo lo vas a integrar? No trabajándolo intelectualmente, de forma pragmática, irradiándolo. ¿Me explico? ¿Sí? La realidad, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. La omnipotencia sabemos lo que es, ¿no? Totalmente potente, ¿no? Omnipresencia, presente en todas partes. Y omnisciencia, ¿qué es? Conoce todo, ¿no? Lo habido y por haber, ¿verdad que sí? ¿Y quién tiene esta potestad? El Logos. Bien, se espera de nosotros que seamos omnipresentes, omniscientes y omniconscientes ¿de qué? Como almas de la personalidad. Hemos empezado por la concentración, hemos empezado por alinear los vehículos de la personalidad para hacer que el ser que domina la personalidad primeramente actúe de forma separada y después sea dominado por el Señor solar, ¿verdad que sí? ¿Y eso no es lo mismo que hablar de alma, mente y cerebro? Porque la mente concreta es la personalidad, la mente abstracta es el asiento del alma, ¿verdad? El mundo de las ideas, arquetípico, ¿verdad que sí? Entonces, si a estos términos los cambiamos por alma, mente y cerebro, tenemos un antakarana establecido donde tarde o temprano
acabaremos controlando ¿qué? Nuestra forma. Y si hay miles y miles de seres humanos que realizan el mismo trabajo, al final la jerarquía que tiene una red por la cual se puede manifestar, ¿verdad? ¿Lo vemos así? Dice el tibetano, dice, en la realidad la omnipresencia, ley de la naturaleza basada en el hecho de que los cuerpos etéricos de todas las formas constituyen el cuerpo etérico del mundo, hace posible la omnisciencia. El cuerpo etérico del logos planetario es impelido a la actividad por su voluntad dirigida. La energía es el resultado de su forma mental que opera en su cuerpo de energía y a través del mismo. La energía es el resultado de su forma mental que opera en su cuerpo de energía y a través del mismo. O sea, tenemos energía porque tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo etérico, ¿no? Y cada vez que nos concentramos, ¿quién se acaba movilizando? El cuerpo etérico. De ahí que haya sido el átomo manásico permanente el que realmente nos ha convertido en humanos, ¿verdad? En mónadas triádicas individualizadas. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Ha sido la actividad del pensamiento, fruto de la presencia del átomo manásico permanente. ¿En qué subraza de la Lemuria apareció la mente? En la quinta subraza, en la cuarta el astral y en la tercera el cuerpo físico, más o menos como lo conocemos, un poquito. Claro, el 5. Luego veremos por qué. Lo veremos los martes en el curso de la Cábala, el por qué el 5, el por qué. ¿Por qué la mente es tan importante? Eso lo vemos en otro curso. Dice, esta forma mental corporifica y expresa su propósito mundial. Es decir, el cuerpo etérico del logos planetario, en su profunda meditación, es lo que hace que las formas humanas estén en continua evolución. Y nosotros, cuando respondemos a esa influencia, interactuamos de manera correcta, ayudándole al logos, ¿no? Porque ahora me imagino que lo que estamos haciendo es dando la lata, no ayudamos del todo. No somos plenamente conscientes y estamos realizando un trabajo nefasto. Dice, todas las formas de vida subhumanas y las formas humanas, hasta la etapa del hombre avanzado, están regidas por el pensamiento divino, por intermedio de los cuerpos de energía que son parte integrante del todo. Mira lo que nos dice aquí, que por mucho que nos esparcemos, estamos viviendo todavía una etapa de ¿qué? De semiconsciencia, ¿no? De conciencia de masa, de eso de opinión pública, de conciencia, vamos, de no tener conciencia, hasta que llegamos a la etapa donde el alma, mente y cerebro empiezan a manifestarse. Hay plena conciencia. Entonces, ¿qué? ¿Nos apartamos de qué? ¿De la influencia divina? No, sino que somos capaces de interactuar por nosotros mismos. ¿Qué promesa es esta? La del reino de los cielos en la tierra. Si en la humanidad hubiera un número elevadísimo de tercera iniciación, de seres humanos con tercera iniciación, estaríamos poco menos que arañando el cielo ya. Ese estado de paz, de armonía. ¿Por qué? Porque no dependeríamos de la misma energía que está animando a estas formas subhumanas. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos un poquito? ¿Sí? Exactamente. La humanidad evolucionada, los místicos y conocedores son cada vez más conscientes de que la mente dirige el proceso evolutivo. Esto pertenece a la página 10 de este libro, de Telepatía Vehículo Etérico. Los místicos... ¿Por qué? Porque el camino de la mística es el camino del sexto rayo de la devoción. Pero la palabra místico se puede interpretar como aquel que tiene una energía de sexto rayo, pero la palabra conocedor es la palabra esoterista. Cuando lleguemos a la cuarta se fusionan los dos caminos. La cuarta. Pero la mente, el triunfo de la mente científica es la tercera, A ver, si yo digo que esto es pan, tengo que demostrar que es pan. No es que me lo parece, no funciona. ¿Nos queremos apuntar al carro de los místicos y conocedores? Porque la energía que nos mueve es mística, por excelencia. Estamos en un planeta de agua, hombre. Al señor Neptuno le debemos el elemento agua en la Tierra, y la Tierra sin agua no funciona. Cuando no hay agua nos quejamos, y cuando hay en exceso nos quejamos también. Quiere decir que el cuerpo emocional es muy dual, es un vaivén completo, un péndulo, para arriba, para abajo, para arriba. ¿Los místicos que trabajan con la emocional o con la mente?
el místico base trabaja con el plexo solar. El camino de la creencia se puede decir desde la perspectiva esoterista o de conocedor como el más facilón. ¿Por qué? Con creer bastante. Ahora bien, ha de ser tan poderosa la energía para que puedas alcanzar el corazón y captar los arquetipos búdicos. Pero, ojo, si eso se hace, si no dispones de una mente, tú no sabes ni dónde has estado, ni puedes compartir la experiencia con nadie. De ahí que se deseche el camino de la mística, no lo que significa esa idea global mística, que todos la tenemos en la cara, todos, y más en esta casa, amigos de la India, porque la India lo tiene clarísimamente, y España es un país donde ha habido grandísimos místicos. ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil creer, es el rayo de nuestro país como alma, y evidentemente nos va de perlas, ¿sí o no? A ver, ¿quién se acerca al camino espiritual hace 5.000 años y en estos tiempos? Pues básicamente los que el sexto rayo pues tienen todavía un remanente grandísimo, no por la era de Piscis, es que es la energía que te condiciona como aspirante, es el sexto rayo. El aspirante cree, el discípulo conoce y el iniciado no es que conoce, no, sabe y actúa. Es otra cosa. Entendemos que hemos de hacer ese trabajo. Por un lado tenemos la fe del que lanza la flecha, y por otro lado vamos dando pasos ¿para qué? Para conocer el sendero. No nos quedemos con la idea del arquero, tiré la flecha, no, ves a buscar la flecha y cuando llegues lanza otra. Quiere decir que vas escalando. Ese es el camino del conocedor o del esoterista. No dar nada por hecho. Es que fulanito, el maestro tal, dice esto. ¿Has conocido al maestro tal? No, pero lo he leído en sus libros. Olvídate de los libros. Esto es como si dijéramos, Buda dijo que hiciéramos esto, el Cristo dijo que hiciéramos esto. Bueno, y si repetimos lo que dijo, ¿realmente vamos a conseguir llegar al estado de ellos? Pero mientras tanto no se llega, se va un poco a tiempo. Bueno, pero lo importante es que ese conocimiento acabe estructurando mi conciencia, que yo lo integre, y cuando yo lo integre me pongo a caminar, me olvido de dónde he sacado la semilla y me quedo con el resultado que yo voy generando. Y eso es lo que me va a decir que el amor es la energía que mueve el mundo, vamos. Pero para llegar a esa conclusión con la experiencia propia, tengo que picar muchas piedras, muchas montañas he de subir, eliminar mucho residuo de percepciones mentales, de concepciones de lo que es la realidad interna que no son reales. He de buscar la sencillez dentro de la multidiversidad de formas, quedarme con aquello que yo creo que es lo positivo, lo correcto, para al final darme cuenta que tampoco lo era. Y saltar a la cuarta iniciación completamente desnudo y al vacío. Venga, métete en el fuego, a ver qué hay. ¿Sigo? ¿Qué ha pasado aquí? Omnisciencia, conocimiento de todas las cosas posibles. Resultado del contacto de la mente individual con la mente divina, siguiendo el proceso evolutivo, expresión del entramado telepático, navegar a través del campo mental del logos, expresión del quinto rayo de investigación o ciencia, la mente de Dios. De ahí, ¿qué conclusión podemos sacar si decimos que el quinto rayo, la mente, omnisciencia, conocimiento de todas las cosas posibles, resultado del contacto de la mente individual con la mente divina, siguiendo el proceso evolutivo, expresión del entramado telepático, navegar a través del campo mental del logos, expresión del quinto rayo de investigación o ciencia, la mente de Dios. De ahí, ¿qué conclusión podemos sacar si decimos que el quinto rayo, la mente de Dios, la omnisciencia, qué diferencia habría en lo que hemos hablado antes? ¿El conocedor qué rayo queréis que va a trabajar? El quinto rayo, conocimiento de todas las cosas posibles. Entonces, la actitud del místico, si la entendemos de manera pasiva, yo lo creo y tengo bastante, no quiero calentarme la cabeza, es una actitud negativa, ¿verdad? ¿Cuál sería la positiva aquí? Esforzarse y no decir si esto es una cosa si realmente no lo hemos comprobado. Ojalá tuviéramos la suficiente perspectiva interna a través del alineamiento alma, mente y cerebro de reconocer la importancia de la omnisciencia
y sobre todo de la mente, de la energía del quinto rayo, que partiendo de lo más concreto, de ahí que sea la mejor energía, el mejor campo de experimentación, partiendo de lo más concreto me permite subir a lo más, llegar a lo más sublime. Pero ¿qué sucede cuando se utiliza la mente concreta? Pues que al final tenemos la biblioteca de Amigos de la India en la cabeza. Tenemos la biblioteca, sí, pero ¿hemos estructurado una conciencia acorde a eso? ¿Lo hemos hecho? Porque saberse de memoria las eslocas de la doctrina secreta, las estancias de Xi'an, bueno, las 15 reglas para la iniciación, las de magia blanca y no sé cuántas cosas más que hay del tibetano, ¿sirve de algo? Pregunto, ¿eh? Y llevamos años estudiándolo, ¿eh? Y más que nos quedarán. ¿Sirve de algo? Para intentar entender algo por donde hay. Si no se integra, tanto da que el alma, la mente y el cerebro sea una maravilla, una adivinanza, esté esculpida en piedra, mientras no esté dentro de mi conciencia, yo no interactúe con eso, no sirve para nada. Es más, es un lastre, porque cuanto más echamos, más carga hay y las alas tardan más en desplegarse. Pero por ejemplo, esto que estamos viendo estos días, eso te ayuda a entender que es un grupo mucho mejor. Es que la telepatía es en grupo y el conocimiento de los misterios del yoga es en grupo, no es individual. Siempre ha sido en grupo. Lo que sucede es que la energía acuariana obliga, por ley de economía, a trabajar el aspecto grupal, no el individual. La logia no entrena a uno, entrena a un grupo. Dime. La telepatía es en grupo. La jerarquía no. Se pueden hacer las prácticas que se quieran, pero a ver, hay que estar alineados un principio a una hora determinada y una persona, el que lleve el grupo, lanzar un pensamiento, lanzar una forma geométrica y luego en la siguiente reunión, a ver, ¿qué habéis anotado? Y ver quién realmente ha captado y quién no ha captado. Sí, esto se hizo, ¿no? Experimento. Una de nosotras lanzó la imagen y lo captamos todos. Pues aquí lo vamos a hacer. El segundo día hicimos lo de la energía. Recordadme que hagamos lo de la energía después. Pero tiene que ser a una hora concreta, ¿eh? Sí, sí. Hay que conectar a una hora concreta. Sí, sí. Dime. Los astronautas ya lo han practicado. Los rusos lo trabajaron esto. Hubo un proyecto de la Unión Soviética, lo que pasa que lo tiraron por tierra porque decían que no había habido resultados. Otros dicen, entre ellos el David Icke y todos estos de los reptilianos y conspiracionistas, que realmente funciona así. Porque, a ver, es mucho más interesante tener un agente secreto, entre comillas, un James Bond que utilice la telepatía, que no que utilice un ordenador, porque lo van a interceptar la telepatía. Ahora, cuidado, los hermanos del otro lado saben cómo meterse en tu mente y crear algo dentro de tu mente para leerte todo el pensamiento, ¿eh? Una de las cosas que hay que conocer, aprender en el camino, es a tener la mente dentro de un bloque de hielo, ¿eh? Eso ya hablaremos otro día. Era un agente secreto, tan secreto que ni él mismo lo sabía. Bueno, la programación neurolingüística fue una actividad de los servicios secretos se ve que viene de los nazis esto, técnicas de control mental, por si, esto es lo que a mí me explicaron hace ya tiempo, por si un agente caía en manos del enemigo, que no le pudieran sacar absolutamente nada, porque además no es que estuvieran bajo los efectos de la hipnosis, sino que había un juego de palabras que poco menos le habían anulado no sé qué parte del cerebro, la información estaba ahí, pero él no era consciente. Lo que sí se sabe, esto se sabe de la tradición esotérica, cuando en los misterios de la antigüedad, por razones X, un hermano que había pasado la iniciación de los misterios cometía un error, él mismo se suicidaba, no cortándose las venas, a través de un mantra que conocía, lo invocaba y adiós, porque ponías en peligro a la logia. Y en otro orden de cosas os digo que estéis atentos, porque hay un caso palpable, ya lo he contado varias veces, no voy a decir el nombre, es un señor que hizo un trabajo no positivo y el grupo al que pertenecía interno se lo fulminó. Lo tuvo 9 años en coma, ya os digo bastante, luego hablaremos de quién fue si queréis, y se lo quitó del medio. Así funcionan ellos, ¿eh? Porque la ley de economía rige a todo el mundo, ¿eh? A la logia blanca y a la logia negra. Y el tibetano siempre habla con muchísimo respeto de la logia negra. No es que sean almas malas,
es que trabajan el aspecto materia, nada más. Y nosotros queremos trabajar el aspecto cualidad. Y el aspecto cualidad hay que decir que no todos los seres humanos lo aceptan. ¿Por qué? Porque negar la existencia del alma, la cualidad que tiene de manifestar el amor divino, no solamente la luz concreta, porque el alma tiene 3 cualidades: luz, amor y voluntad al bien. Para llegar a manifestar voluntad al bien hemos de prescindir del vehículo causal, es la 4ª iniciación. Pero la luz, la verdadera luz, no la manifiesta porque es la 3ª iniciación. Y la segunda, el concepto de luz que hay es de que todo está interconectado, pero si ahí no pones la conciencia que hablábamos antes, el conocimiento, no lo conviertes en conciencia, tú no pasarás nunca de la 2ª iniciación. De ahí que los magos negros y muchísimos dirigentes mundiales tienen. ¿Por qué se distinguen? Pues porque son reptiles, caray, son fríos. A ver, es una cualidad, no es negativa, en el sentido de que uno debe ser una conciencia que no se debe no se debe dejar embargar por la emoción, por los sentimentalismos. Eso está muy bien, pero que tú me firmes una sentencia de muerte cuando te estás tomando un café o cuando han pasado 10 minutos de la ejecución, como el que tuvimos en España 40 años, francamente te dice, vamos a ver, aquí hay algo más. O aquel otro que tenía la pantalla de la lámpara con piel humana, que él mismo le había arrancado a uno de un campo de concentración. A ver, ¿y todo esto por qué lo hacen? Pues esto lo hacen porque a nosotros nos produciría asco, ¿no? A lo mejor los que somos un poco más sensibles nos pondríamos malísimos. ¿Qué me pasa? Aquí hay algo raro. Pero él sabe lo que hay. ¿Y sabéis cómo frena los impulsos de su plexo? Teniendo eso delante. Es así, es magia negra por eso. Exactamente, por ahí va. Y eso no es positivo, hay que decirlo que no lo es. Pero es que eso nos escandaliza mucho. Pero engañar a la gente con las hipotecas y que dice hipotecas y otras cosas no nos escandaliza nada. Y tan nefasto es una cosa como la otra, señor mío. No juzguemos a uno que se hizo la lámpara como aquella que tenemos allí en el rincón. Imaginaos que toda esa tela pues fuera piel humana. Mira, se la quité a fulanito, tú, mira. Chilló muchísimo, pero yo se la quité. A ver, a mí me horrorizaría, me imagino que a vosotros también. Pero él que lo sabe se hace más poderoso porque se ha sustraído a esa influencia que para él la emoción y el sentimiento, como mago negro, esto no le va para nada. Me explico, ¿no? De ahí que ellos, como mentales, consiguieran galvanizar a todo su pueblo, y realmente el pueblo alemán pues hizo lo que hizo. Pero es un karma del pueblo alemán, como el nuestro fue otro, el italiano otro, el japonés otro karma, y todos los pueblos de la tierra tienen ese karma, un karma parecido. Navegar a través del campo mental del logos. Esto implica reconocer que el campo etérico funciona porque hay una mente dentro que funciona. Pero es que llegamos a la misma conclusión de antes, quien está detrás, que es el alma, la conciencia, ¿no? Al final, ¿qué aprendemos con esto? Que detrás de la telepatía, ¿quién está? El logos. Es el logos. Él ha generado el campo energético y nosotros, cuando conocemos la clave, interactuamos de manera correcta. Pero si lo viéramos mejor todavía, cuando tengamos una iniciación muy elevada, vamos a ver que el planeta Tierra y todo lo manifestado en él es una fórmula matemática. A lo mejor es un número pi, 3, 14, 16, 90 y tantos, ¿me entiendo? O es algún teorema parecido al de Pitágoras, una cosa así. ¿Por qué lo digo? Porque es un algoritmo. ¿Qué sabemos del ADN, la cadena esa de 64, ¿cómo le llaman a eso? ¿Hexagramas? ¿Cómo le llaman a esto? Pues esa cadena son 64. Bueno, se descubrió, es común a todo el planeta Tierra. ¿Qué sabemos? Bueno, ¿qué sabemos por teosofía? Que cuando el logos, en el periodo, entramos en la 4ª ronda, ¿qué hizo? Cogió el cuerpo astral del ser humano y lo aplicó como base al reino animal. Curiosamente, en el siglo XX hemos conocido el genoma humano, toda la estructura genética que se desprende del ADN, más o menos toda está ya configurada, el genoma humano. Bueno, resulta que con la mosca del vinagre el 97% de coincidencia. Caramba, hay diferencia entre una ballena y una mosquita. No, porque somos hijos de ¿quién? Del mismo ser. Y así nos creó. Lo que sucede es que hay un tanto por ciento mínimo, que eso es lo que nos da la diferencia. Pero resulta que a nivel informático todo es igual, menos una pequeña porción que es diferente. Y eso hace que te salgan unos colores maravillosos en la pantalla o una pantalla plana en un monocolor. ¿Qué diferencia? No, es mínima. Pero ese es el matiz. Y si nosotros pudiéramos ver cuál es nuestra diferencia con el reino animal, nos sorprenderíamos.
porque físicamente somos iguales, ¿eh? Y además nos guiamos por los mismos instintos, ¿eh? Así como ellos se sujetan a unos ciclos de reproducción, los humanos no, porque la mente los liberó. Si te fijas en los embriones, Somos todos iguales, 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 todos iguales. Sobre todo el cerdo Con el humano. con el ser humano, sí. Bueno, aquí Joan Martí explicó una vez que una de las causas que tal vez indiquen el por qué se prohibió en la comida, la ingesta de carne de cerdo, sabéis que el cordero es vegetariano, el buey es vegetariano, pero el cerdo es omnívoro. No era una cuestión de higiene, era que cuando se hicieron las pruebas que se hicieron en su momento en las primeras razas, en Lemuria, para conseguir un ser humano más o menos válido para poder los ángeles solares llegar, dice que utilizaron células de cerdo. Yo lo que escuché por parte de un médico era que el interior de un cerdo y de un humano se parecen mucho, ¿eh? Y que los órganos están situados en el mismo lugar. Puede ser. Bueno, se han hecho cosas. Un de corazón se hizo, que murió. Se hizo. Murió el cerdo y la persona, ¿no? Los dos. Expresión del entramado telepático, resultado del contacto de la mente individual con la mente divina siguiendo un proceso evolutivo. ¿Creéis que este proceso está en vías de finalizar? ¿Vamos a tener un punto de inflexión claro? Es decir, un no retorno, un cambio radical, o todavía tiene que salir muchas veces el sol por el horizonte. Cuando hacemos analogía con el reino humano, yo os vuelvo a invitar a que salgáis a la calle. Digo Barcelona porque Barcelona es acuariana, y perdonéis que insista, y no os digo más, solamente los ojos abiertos. A mí aquí se me explicó una vez que vine, las primeras veces, que en lugar de leer tantas veces, que abriera los ojos y saliera a la calle. Que en lugar de leer tanto y estudiar tanto, que abriera los ojos y saliera a la calle. Curiosamente lo había hecho desde pequeño. Me fijaba en la gente y no decía nada. Y es verdad que con la práctica de la meditación, cuando uno va por la calle, va realmente una enciclopedia abierta, se encuentra. Y no digo más, ¿eh? Si a eso le añadéis cierto grado de percepción interna y la evidencia de colores y cosas de estas, bueno, yo he conocido gente que incluso ve como una radiografía, te ve el esqueleto. Y claro, ver un esqueleto de la gente, pues ¿qué quieres que te diga? Es, bueno, yo no digo nada, ¿eh? Un poquillo complejo, ¿no? ¿O no? Mirad, tenemos una idea de la apariencia física que nos miramos al espejo. El día que nos miremos bien y nos veamos ciertas cosas en la cara o en el pelo y en el resto del cuerpo, acabaremos rompiendo como aquella que rompió el espejo. Cuando le preguntó, ¿cuál es la más guapa? Dijo, no, un golpetazo. No, se vio como era. Continuó. Interrelación, coordinación, mente universal, la mente individual iluminada por la conciencia del alma, cerebro reaccionando a la mente individual, y cuarto, el grupo de aquellos cuyas mentes y cerebros están similarmente sintonizados y relacionados telepáticamente. Mente universal, hablábamos de la mente de Dios, ¿verdad? Del campo manásico donde utilizábamos el quinto rayo. Exactamente la interrelación que es. Tú me das, yo te doy, yo recibo, yo exhalo, yo respiro, me contraigo, me expando, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otra analogía podemos hacer? La corriente alterna. ¿Pasa la corriente o no pasa la corriente? Tenemos una corriente alterna, la que tenemos en casa es alterna. La de las líneas de ferrocarriles son de corriente continua, porque esos motores son más potentes, más pequeños y más potentes, lo sabéis, ¿no? La corriente continua la inventó el señor George Westinghouse y la otra el señor Tesla, la alterna. Como era un iniciado de quinto rayo, pues conocía el qué, filosofía esotérica. Y si miráis la cara del señor Tesla, esa mirada, esa pose que hay, con ese bigote, que está mirando un libro y al lado hay un imán y hay unos rayos que están cayendo encima. ¿Has visto esa foto de los años 20? Es una foto increíble. Él está en el laboratorio, está estudiando, y una prueba práctica de la electricidad es que hay un campo allí eléctrico tremendo y él está tan tranquilo. Una foto publicitaria porque la gente era muy reacia a la electricidad, porque como no se veía, no como era el carbón, el humo, te daba un calambrazo. Claro, esto hay que entenderlo, porque además, ¿por qué la electricidad nos da este problema?
¿Por qué no podemos interactuar con la electricidad nosotros?